Muy buenas tardes a todos. En este video les diré algunos puntos que son importantes tomar en cuenta a la hora de adquirir una placa madre o motherboard. Cada persona tiene necesidades diferentes, por lo que no hay una respuesta absoluta en ninguno de estos puntos. Simplemente son puntos que aconsejo que revisen a la hora de buscar una placa madre para que su adquisición sea la mejor posible. Bueno, empecemos explicando de manera muy general qué es una placa madre. La placa madre es el componente que une todos los demás componentes de la computadora y permite que interactúen entre sí a través de ella. Empecemos con los puntos que nos debemos de fijar antes de adquirir una placa madre. El primero sería la cantidad y los tipos de puertos USB y Ethernet. Hoy en día la gran mayoría de las conexiones que se usan son a través de USBs tipo A. Estos son los que tienen una entrada rectangular que solamente se pueden meter por un lado. La cantidad de entradas USB podrá variar, pero mínimo tenemos que tener pensadas 2 para el teclado y el mouse. Debemos ver cuántas conexiones aproximadamente vamos a llegar a necesitar para tratar de cubrirlas en su totalidad. Hay personas que requieren una gran cantidad de puertos USB y por lo tanto es necesario que tengan en cuenta esto antes de comprar una placa madre. Con respecto al apartado del Ethernet, existen 3 tipos de entradas: las de 1 GB, las de 2.5 GB y las de 10 GB. La mayoría de las placas base tienen la de Gigabyte, la cual será más que suficiente para la gran mayoría de las personas y actividades que realicen, pero para casos más particulares existen las otras dos opciones. Y en caso que más adelante quieran ponerle una conexión superior a la del Gigabyte, pueden hacerlo a través de un adaptador. Un segundo punto a tomar en cuenta son las conectividades inalámbricas. Entre ellas las más importantes son el Bluetooth y el Wi-Fi. Hay mucha gente que a ninguna de estas dos funciones les interesa tener en su computadora, pero para aquellos que sí es importante tener en cuenta que su placa madre debe de tenerlos o tener en cuenta que pueden adquirir un adaptador, pero como siempre, esto hay que tenerlo en mente a la hora de hacer los presupuestos y evitar así cualquier tipo de imprevistos. Es muy fácil saber si la placa madre tiene o no Wi-Fi, ya que es un distintivo que las marcas se esfuerzan en que lo sepas. Lo promocionan, por ejemplo, X470 Gaming 7 Wi-Fi. En el caso de la conexión Bluetooth no suele ser tan visible o tan promocionado como el Wi-Fi. Otro punto relevante a tomar en cuenta es la cantidad de conectores tanto para bomba, ventiladores y conectores RGB. Lo de la bomba solamente serviría en caso de que fueras a poner un enfriamiento líquido, ya sea custom o por el contrario un I/O. Y la cuestión de los conectores para RGB sería en caso de que tú vayas a instalar tiras RGB y quieres que sea controlado a través de tu placa madre. Otra cosa a tomar en cuenta es la cantidad de conectores PCI Express que tiene la placa madre. En el PCI Express es justamente donde se conectan algunos adaptadores y principalmente la tarjeta gráfica, por lo que lo relevante aquí es saber si vas a hacer uso, además de la gráfica, de algún adaptador. Un ejemplo sería adaptador de Ethernet a PCI Express, ya que hay unas placas madres que solamente cuentan con una entrada PCI Express, por lo que solamente se podría o poner un adaptador o la tarjeta gráfica. Por penúltimo punto, que esto es sumamente relevante, es ver el número de slots que tiene la placa madre de RAM. Las placas madres de uso doméstico tienen 2 o 4 slots para RAM. Dependiendo de esto, tú deberás decidir la configuración de cantidad por stick de RAM que tú creas adecuada para tu caso, y también tomar en consideración la capacidad de expansión de memoria RAM en un futuro. Por ejemplo, si la placa madre tiene solamente 2 slots de RAM, lo recomendable sería meter 2 sticks de RAM para poder crear dual channel y así el rendimiento del procesador se vea beneficiado, pero a la vez tendrías la dificultad de expandirla en un futuro. El mayor problema que te podría llegar a topar sería la capacidad de expandir la cantidad de la RAM en un futuro, en el caso de que la placa base solamente permita tener 2 sticks de RAM, cosa que se soluciona por completo cuando tienes una placa base con 4 slots para RAM, ya que así podrías crear un dual channel desde un inicio con 2 sticks de 4 GB o 2 sticks de 8 GB y así luego podrás aumentarlo hasta 32 GB. Y por último sería lo más técnico o complejo de todo esto, que a la vez podría ser hasta cierto punto innecesario en la mayoría de los casos, pero nunca está de más, es ver la refrigeración de las VRM. ¿Qué es una VRM?
Las VRM son los reguladores de voltaje integrados directamente a la placa madre para proporcionar corriente eléctrica a un voltaje correcto, constante y limpio hacia el procesador y, en caso de que lo tenga, la gráfica integrada del procesador. Estos son los componentes que mayor temperatura pueden llegar a alcanzar en la placa madre debido a que tienen que procesar todo el voltaje que recibe el procesador, por lo que en caso de tener un procesador exigente o llegar a ser overclock. Un pequeño inciso, hacer overclock, explicado de una manera muy burda, sería el mover los voltajes, usualmente alzándolos, para llegar a frecuencias más altas dando un rendimiento superior en el CPU. Esto suele llegar a estresar más las VRM porque suele tener mayor movimiento de voltaje. Fin del inciso. La manera de solucionar el inconveniente de que las VRM se lleguen a calentar es ver que las placas madres tengan disipador en las VRM reales, ya que hay muchas placas madres que tienen disipadores que son simplemente adorno y que no sirven para disipar nada, o su nivel de disipación es tan bajo que no sirve para absolutamente nada. Estos solamente fueron algunos de los puntos que considero de relevancia a la hora de buscar una placa madre para así evitar cualquier tipo de inconveniente en el futuro. Bueno, sin nada más por el momento, espero que esto les haya sido de utilidad. Cualquier duda, sugerencia o comentario que tengan, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. De ser posible, trataré de solucionar las dudas que llegan a presentar y su feedback es más que bien recibido. Espero que tengan un excelente día y les deseo que tengan muchos FPS y bajas temperaturas. Hasta la próxima.